todos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy vamos a hablar de dos temas realmente interesantes. En el apartado de literatura nos va a acompañar Eduardo Casas, un escritor que ya ha tenido mucho recorrido, es un gran divulgador, y vamos a hablar de su última novela, que es Un lugar a 300 años luz del sol. Ciencia ficción, pero ya saben que la ciencia ficción pasa como con la mitología, que siempre tiene cosas de realidad. Luego tendremos a Eduardo Cordo, que vamos a hablar de un tema también muy sorprendente y quizás no tan conocido, que es la Orden de Malta y el halcón maltés. Permítanme que saludemos a Eduardo Casas. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. No, encantado de saludarte. Oye, tú eres, déjame un poco que cuente algo de tu currículum, un poquito solo, porque no tengo demasiado tiempo. Eduardo Casas es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y es graduado en Ciencias Policiales e Informático. Ha sido condecorado en 3 ocasiones, 2 cruces de al mérito policial con distintivo blanco y una con distintivo rojo. Además, has tenido más de 150 felicitaciones públicas, qué bueno. Has escrito 3 novelas, 2 ensayos, los ensayos siempre tienen su aquel, y has publicado 14 artículos. Has colaborado en radios como La SE, Onda Cero o en Elena, en El País de los Horrores. Policía, pero gran divulgador. Lo intentamos llegar un poquito a la gente. Es bonito comunicar, ¿verdad? Sí, sí. Es algo que pide mucho. Tu última novela, Un lugar a 300 años luz del sol, ciencia ficción. Sí, space opera clásica, con aventuras en el espacio, aunque como tú dices tiene un cierto mensaje detrás. Tiene mucho, porque estamos hablando de que hay 13 mundos totalmente independientes que se reparten el inicio de colonizar el espacio. Y ahí tenemos piratas informáticos, que nos encontramos. Bueno, allí lo principal, ha habido unas elecciones hace poquito tiempo que la ha ganado el candidato más radical de los dos que tenían posibilidades de ganar, Ajá. precisamente porque los ataques de los piratas en las líneas comerciales pues están dando una serie de problemas que inflaman a la población. Pero este individuo pues tiene más idea de afianzarse en el poder que de atender al legítimo mandato de las instituciones. Ajá. Se encuentra con la oposición principal de la Armada de la Tierra, que es la que se encarga de mantener el orden en las líneas comerciales, que no está tan dispuesta a hacer caso a aquellas cosas que no son legales, que no son legítimas. Claro. Hay piratas, hay políticos que no son demasiado honestos, hay otros que sí son muy honestos, hay una investigación policial porque ciertos hechos pues tampoco son muy correctos y la trama se va acelerando a medida que se acerca al final. Como digo, pues intento mandar un mensaje sobre los abusos también que puede tener el poder y que pueden tener todas las ramas que tienen poder y los militares suelen tener mucho poder Sí, también. ya lo creo. Realmente que es ciencia ficción, la novela es absolutamente trepidante, pero nos recuerda cosas del presente. Sí, además me lo han dicho varios lectores, me han dicho varios lectores que notan ecos de la política actual, Actual. quizá de los mandatarios estadounidenses, los últimos que ha habido, pero no solo, porque es aplicable casi a cualquier conflicto, a la situación política que hay detrás de cualquier conflicto y que lleva a cualquier conflicto. Podemos tener desde la actual guerra en Ucrania a la todavía más actual conflicto en Oriente Medio, ese abuso de ciertos políticos siempre está detrás o casi siempre está detrás de unas guerras que quizás se pudieran haber evitado. Pero ojo, porque lo estoy contando como si esto fuera una historia de política, y no es una historia de política, es una historia sobre todo de viajes en el espacio, de combates en el espacio y en tierra, porque hay una invasión planetaria, un poquito de física también para encajar que las cosas sean más o menos como tienen que ser. Y con todo eso, una asociación o una forma de hablar cercanamente también de cómo pienso yo Ajá. que podría ser un combate en el espacio o en tierra en un futuro, donde,
si ahora nos tiramos misiles a muchos miles de kilómetros, en el futuro y en el espacio, que es muchísimo más grande, es muy improbable que nos peleemos muy de cerca con rayitos que se ven. Eso no se va a ver en la novela, que intento ser un poquito más fiel a lo que yo creo que Sí. sería la evolución. La verdad es que es cierto porque ahora mismo los que no tenemos ni idea de armamento, cuando ves las guerras, cuando ves lo que por desgracia lo que estamos viendo ahora mismo, que es auténtica actualidad, y ves un misil que va a 1900 kilómetros, dices, madre mía, más lo que no sabremos, que supongo que hay muchísimas cosas que ni siquiera sabemos. Entonces, claro, imaginarte lo que dentro de 500 años o de 100 o de 1000 podemos llegar a tener en nuestras manos es algo que no podemos ni imaginárnoslo siquiera, salvo gente como tú, que son muy adelantados. Eso al final nunca se sabe, porque si lees ciencia ficción de hace 10 años, simplemente Sí, ninguno se imaginaba la evolución de la inteligencia artificial que estamos teniendo ahora. Y si la lees de un poquito más atrás, sí se imaginaban viajes en el espacio, pero no se imaginan la verdadera revolución que hemos tenido, que es la de la informática, la eso de la es. comunicación. Tú fíjate que yo cuando hablo de Julio Verne, por ejemplo, un gran visionario, o vete a saber, tú fíjate que él ya se inventó, él ya se imaginó que podíamos subir a la luna. Lo que nunca pudo imaginarse es que podíamos verlo en directo desde la televisión, desde la Tierra. Exacto, exacto. Por eso yo tiro por un lado, pero quizá dentro de 300 años, cuando lo lean, digan, jo, qué imaginativos eran, pero qué poca idea tenían de lo que iba a venir. Es verdad. Oye, mira, tú fíjate que has escrito, me parece extraordinario, en la revista de Historia Naval, y en la Historia Naval todo a babor, sobre el segundo tercio del siglo XIX, que fue, claro, era una época tan movida, tan liada, no solamente en España, sino en toda Europa, que quizás te ha basado en esos conocimientos tuyos para escribir esta novela. Algo ha tenido que ver, algo ha tenido que ver, porque las aventuras de barcos me han gustado siempre y he Ujú. leído mucho la serie de O'Brien sobre el Armada Inglesa, por Sí, ejemplo, es una de mis favoritas. También hay algún libro español más de divulgación que de novela que también me ha gustado bastante. Entonces sí que ha influido, por supuesto que ha influido, pero esa publicación en concreto pues fue casi por accidente, porque yo estaba informándome sobre otro tema para un artículo que saldrá próximamente sobre una batalla que hubo en la Primera Guerra Carlista muy cerquita de joder. mi pueblo, que se llama Terrer, Ajá. que está al lado de Calatayud, en Zaragoza, y me encontré con la historia de la captura del Gulnare, de un barco que traía armas para los carlistas casi al final del conflicto, en el año 39, Ajá. 1839, Primero. y era tan interesante y descubrí que no lo había tratado nadie en profundidad que no pude más que empezar a leer y leer mucho para sacar ese artículo que les gustó mucho en la revista de Historia Naval. Realmente es que la investigación te ocupa mucho tiempo. La verdad es que empiezas a investigar sobre un tema en concreto y te vas desviando porque te sorprende la investigación. Sí, sí, y más ahora que tenemos, de nuevo, gracias a la informática, tenemos toda la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Española Ajá. digitalizada y al acceso del que quiera. Y se cuentan muchas cosas en los periódicos de la época. Luego, por supuesto, hay que visitar archivos militares, Y cuando, contrastarlo. cuando está esa parte disponible, que a veces se ha perdido o a veces es que no era militar, porque Sí. la historia de los guardacostas casi siempre dependía del resguardo civil, Ajá. del ministerio, del equivalente al Ministerio de Hacienda. Y entonces, pues es más difícil consultarlo. Pero tenemos ahora tantísima documentación que, como tú dices, te pones a leer y vas sacando cada vez más y luego cosas que quizá en un futuro cercano salga una novela sobre contrabandistas Qué por, bueno. de esa Qué bueno. porque El, hay te- mucho tema. el tema del contrabando ha sido algo fabuloso, sobre todo en la época aquí de la posguerra y de la guerra. Tú fíjate la gente cómo contrabaja. Yo a mí me encontraba una historia, no tiene nada que ver, y perdona que te interrumpa, pero es que una cosa que me impresionó cuando yo era muy jovencito y conocí un señor que hacía contrabando de café entre Portugal y España a caballo. Y, Es y- y la- curioso. y las historias que me contaba ese hombre es algo impresionante, ¿eh? Que a lo mejor contrabandeaban con 4 kilos de café, no te creas que llevaban más, porque si no el caballo no podía correr, entonces algo impresionante, ¿eh? Pues sí, sí que es muy llamativo. Yo investigando sobre esto, que casi siempre es contrabando naval lo que yo he leído, Ujú. pues es que es muy curioso, pero que estamos hablando del año 1840 y tantos, que digamos que ya no es el siglo XVII o el siglo XVIII, no es el Caribe, que son las Ajá. costas españolas, y estás viendo las
persecuciones a vela, los cañonazos, porque se pegaban cañonazos. Había un contrabandista gibraltareño que se llamaba El Terrible, que es que no dudaba en liarse a cañonazos y cohetes, y tirar cohetes a los guardacostas españoles que le perseguían. Al final lo capturaron en una batalla sangrienta, tan al abordaje que como el barco español perdió los mástiles, el otro también estaba muy dañado, hicieron el abordaje a nado, se tiraron a nado a recorrer los últimos metros, a abordar el Terrible y lo capturaron y sirvió muchos años después en la Armada Española como presa legítima. Qué bueno. Oye, tú fíjate, cuando hablamos del abordaje, estamos acostumbrados a ver las películas de Hollywood de lo que era un abordaje y parece todo como muy, muy estilizado, pero un abordaje yo creo que era una de las cosas más sangrientas y más horribles que ha podido haber en las guerras. Sí, y además complicado, que no es como se ve en las películas. Por supuesto, a nadie se le ocurría saltar como Errol Flynn con una casi liana desde un barco hasta el otro, porque mientras se está haciendo eso es muy vulnerable y le iban a dar, y si no le dan en el vuelo, le dan cuando aterriza. Entonces, es una cosa pues bastante más sórdida, más fea, con el peligro de que los barcos que estaban bastante juntos al acabar de colisionar aplasten a la gente que se había caído entre ambos. En fin, era una cosa, pues sí, muy sangrienta. Toda la cubierta llena de sangre, las astillas, bueno, era algo Por eso se atroz. echaba, mucha gente no sabe que se echaba arena Eh, antes de la batalla. ¿Para qué? Para que empapara la sangre, sí. para que empapara la sangre que iba a caer. Sí, sí, la verdad es que no podemos hacernos una idea de lo que eran las guerras por aquel entonces. Las guerras siempre han sido atroces, pero en aquella época, y además teníamos tantas. ¿Has recuperado temas históricos o situaciones históricas, como lo que estamos hablando del abordaje, en esta última novela tuya, Un lugar a 300 años luz del sol? Lo como digo, hay batallas espaciales, pero hay algunas batallas que se tienen que resolver en un abordaje, porque lo que interesa no es destruir al enemigo, sino saber qué tenía dentro. Entonces, tenemos que ver cómo se puede hacer un abordaje en el espacio, porque cuando las naves se están moviendo a miles y miles de kilómetros por hora, por decir kilómetros por hora y no a veces que llega a ser kilómetros por segundo, Ajá. pues ¿cómo lo haces? Tienen que ponerse las dos naves a una velocidad igual, porque si no están acelerando, independientemente de la velocidad, es como si estuvieran en reposo. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se enlazan? Pues hay que ir viéndolo, que muchas veces se parece más a un abordaje más contemporáneo, donde le tienes que decir, para usted los motores, que vamos a subir, pero como te digo, con las salvedades de que estamos hablando de unas inmensidades, porque el espacio es algo que no somos muy conscientes de lo grande que es, que recorres muchos millones de kilómetros y parece que apenas te has movido. Entonces, todos esos temas los hemos intentado tratar y cómo acercarnos y cómo sería, como te digo, un verdadero abordaje. No, pues además tú fíjate que la novela tuya se titula Un lugar a 300 años luz del sol, lo que representa 300 años viajando a la velocidad de la luz. Y eso a nivel de espacio está aquí al lado, en la esquina. Sí, sí, prácticamente es lo que se llama el vecindario estelar, porque otra de las cosas que he tenido que leer mucho para escribir esta novela es astronomía. Astronomía, física, por supuesto historia, Madre mía. porque siempre hay un recuerdo en el futuro de lo que hemos hecho en el pasado. Y dices que sí, el vecindario estelar, 300 años luz, que conste que 300 años luz en la novela es el máximo, ¿vale? Es Ajá. la colonia o el lugar habitado más lejano que se ha encontrado, porque es que Ajá. 300 años luz, sin inventarte una forma de viajar más rápido que la luz, no sería viable No, no es viable. en la novela. Sale una generación y llega la cuarta generación de descendientes de los originales. Entonces hemos tenido que buscar pues una forma, voy a decir, no voy a decir científica. Ahí viene la parte de ficción, de la ciencia ficción, para poder poner un universo, aunque sea muy pequeñito, porque estamos alrededor, el resto de planetas están alrededor de unos 20 a 25 años luz de separación, no hay más. Ajá. Entonces tenemos que poner ese truco para poder tener una sociedad que sea espacial, porque es que si no, no podemos salir del sistema solar. Y aún así, para ir de la Tierra a Plutón, pues nos pasaríamos algún mes que otro. Sí, sí, no, es tremendo. La verdad es que realmente del espacio es que sabemos muy poco, ¿verdad? Y sí, bueno, ahí, a ver, sabemos muy poco, sí. ¿Sabemos prácticamente nada? Pues prácticamente sí, porque Prácticamente nada. ni siquiera podemos estar seguros ahora mismo de si hay criaturas vivas dentro del sistema solar. Inteligente, ya suponemos que no. Pero puede haber organismos unicelulares o simples pluricelulares
alrededor de las lunas de Júpiter o en las lunas de Saturno, por ejemplo. Todavía no lo sabemos y está aquí al lado. Es que muchas veces ni siquiera sabemos cómo están compuestas. Y esto estamos hablando, eso sí que es aquí al lado, Sí, sí. que podemos llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el espacio es muy hostil para la vida humana. Ya el mar decimos que es hostil Sí, porque sí, podemos estar un ratito en el mar, pero si nadie nos saca nos vamos a acabar muriendo en el agua. está Pues claro. el espacio es todavía mucho más hostil porque no hay nada, no se puede ni respirar, pero no es que no se pueda respirar, es que por el hecho de estar expuesto, te vas a morir de estar expuesto, aunque sea aguantando la respiración, que tampoco se puede, porque al no Tampoco. haber una presión, tu cuerpo se va a dilatar, tus pulmones se van a dilatar y Claro. vas a sufrir bastante y vas a morir bastante rápido. Es lo más hostil que hay. Y además es muy caro ir a explorarlo Muy porque caro. te falta pues unos cohetes que salgan de aquí y si encima mandas a alguien, ese alguien le gustaría volver, no le gustaría morirse allí fuera. No, eso está claro. Oye, he entrevistado a varios policías que a la vez sois escritores. Quizás el que tener un trabajo peculiar como el que tenéis vosotros, quizás el tener una serie de experiencias que la mayoría de la gente no tenemos ni jamás tendremos, o lleva a contar en el papel algo sobre vuestra vida, sobre vuestro trabajo. Pues más en otras novelas que en esta. La verdad es que Cristal Traslúcido, que fue mi Sí, primera novela publicada, y es una novela con tintes de novela negra, sobre todo, aunque el protagonista es bueno, un adolescente al final de los años 80, principios de los años 90. Sí que aparecen varias situaciones que yo he vivido en mi trabajo, no en primera persona, gracias a Dios, yo no he tenido que vivir lo que viven mis personajes, pero sí que las he visto y las reflejas porque te marcan. Quizá el que más refleja la novela mía, que además es la que más éxito ha tenido, que más refleja el trabajo policial, es Madrid 2030, Grupo de Homicidios. grupo de homicidios. En el le ha gustado mucho pues a personas que vivieron la transición, porque tiene un cierto eco retrofuturista de los años 70, y a policías, porque ven reflejada con más realidad, de una forma más prosaica también, la vida de los policías que, gracias a Dios, también tiene muy poquito que ver con lo que sale en las películas y con lo que sale en las series, porque eso sería demasiado estresante para cualquiera. Un tiroteo cada 15 días y una persecución a la semana, no creo que hubiera mucha salud mental que lo Uf, aguantase. ya lo creo. De todas formas, además, ha cambiado mucho la sociedad en los años 80. La verdad que fue una sociedad, fue una época también muy convulsa, ¿eh? Sí, sí fue, además yo, Cristal Traslúcido, la ambienté ahí porque era una época en la que era bastante más violenta Sí, que tenemos ahora. A pesar de de muchas cosas que se van diciendo y de ciertos problemas de seguridad ciudadana que hay hoy en día, el boom de la heroína y de los yonkis que teníamos en esa época, de los navajeros y de los atracos, no se ha reproducido, no ha llegado a esas escalas. Entonces me parecía una situación, un momento histórico muy bueno para meter a un chaval de entre los 14 y los 16 años que se mete una y otra vez donde no se tiene que meter y le pasa unas cosas que hoy en día serían impensables porque de salida no dejaría un chaval de 14 años que fuera a ciertos sitios que en los años 80 nos parecían hasta sí, normales. sí, es verdad. Es verdad. Oye, además eres informático, eres informático. ¿Tanto ha revolucionado la delincuencia el mundo de la informática? Pues te lo voy a decir porque yo llevo 20 años trabajando en No te digo. ciberdelincuencia. Sí, ha cambiado mucho. Yo cuando llegué prácticamente se estaba inaugurando lo que era entonces la Brigada de Investigación Sí, Tecnológica y que ahora ha crecido a ser la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Prácticamente el año 2004 se estaba inaugurando. Nos hemos multiplicado por cuatro en personal. De ser una brigada, ahora somos tres brigadas dentro de una unidad. Las estafas se están multiplicando cada año, las estafas a través de Internet, porque son más seguras de hacer que la estafa tradicional para el delincuente. Por eso lo practica. Mi especialidad, y yo estoy dedicado casi en exclusiva a la lucha contra la explotación sexual de menores en Internet. qué barbaridad. También estamos notando un crecimiento bastante grande. Hace nada, esta semana, se ha dado la pasada, la nota de prensa de la Operación Renacer en la que yo he participado, en la que se detuvo a un señor que estaba violando a su propia hija de Sí, apenas sí. meses, por ejemplo. Eso que es tan terrible es un delito que quizás, la parte buena y la parte mala, quizás de no tener estos dispositivos hubiera quedado impune, no lo hubiéramos sabido. Pero este señor ha grabado la prueba de su delito. Nosotros hemos estado ahí para analizar ese móvil y gracias a ese móvil saber que lo había hecho y poderla poner a salvo. Antes de este boom de la informática, los abusos sexuales a menores que seguían existiendo Sí, claro. muchas veces
quedaban impunes porque no había ninguna prueba de ello. Y los niños no lo hablan. Y cuando lo cuentan, ya ha pasado tantísimos años que no hay forma de demostrarlo. Lo contaban 20, 30 años después. A veces había prescrito y a veces, aunque no hubiera prescrito, era dificilísimo demostrar. Ahora está grabado en el teléfono. Mire, aquí está, aquí está. Es que no puede decir este señor que no lo ha hecho porque aquí está. Entonces, en ese sentido, ha ayudado. En el sentido malo, antes no había el tráfico de pornografía infantil que había ahora. Ahora hay muchísimo tráfico de pornografía infantil porque las personas a las que les interesa pues se ponen en contacto entre sí y no lo podrían hacer de no haber internet. Así que está la parte buena, entre comillas, y la parte mala. Joder, ¿cómo te tiene que quedar el cuerpo cada vez que ves una cosa de esas? Madre mía. Sí, sí. Es duro, pero también te tengo que decir que es satisfactorio, Sí, claro. porque estás salvando a víctimas de verdad y estás mandando a delincuentes muy malos muchos años a la cárcel. Bueno, se me está poniendo a mí, me da escalofrío solo en pensarlo. ¿Qué te iba a decir? Y la inteligencia artificial que viene, que en ocasiones estamos asustados, pero por otro lado ilusionados, ¿realmente puede aportar tantas cosas para los buenos y para los malos? Es una revolución que todavía no sabemos el alcance que va a tener. Puede ser lo más o puede ser poco más de lo que tenemos ahora. Pero es que ya empieza a haber sistemas que con coger tu voz unos minutos Ajá. es capaz de hacer que hables sin que tú estés hablando Sí, sí. y reproducir cualquier cosa que tú has dicho. Y los delincuentes lo van a usar para suscribirte con tu voz a tarifas que luego son ellos los que reciben ese cobro o sacar tarjetas de crédito a tu nombre, porque sí, sí, no, Sí, si esta es claro. la voz de este señor. Por ejemplo, a más corto plazo, pues los ilustradores van a tener un serio problema para ganarse la vida, porque la calidad de las ilustraciones que hace la inteligencia artificial es casi indistinguible Sí. ya de incluso no solo de una ilustración, sino de la realidad. Incluso son más realistas que las fotos que hacen los fotógrafos. Y es una tecnología que está en pañales. Ujú. Los libros, pues igual dentro de un año no lo escribe un humano, sino que lo escribe una máquina como ChatGPT. Y nos deja sin trabajo a los que nos gusta escribir. Yo Eh, yo, espero de que no. momento, yo de momento lo he probado bastante y aún le falta. Sí. Igual que las imágenes las hace muy bien, a la narración le falta bastante todavía, pero no sabemos qué va a pasar al mes que viene o dentro de 2 meses, porque la progresión hasta el día de hoy es exponencial. Claro, claro. Además, fíjate que se habla mucho de la inteligencia artificial, pero a mí hay una cosa que quizás me asuste más y es que es la informática cuántica. Lo que puede multiplicar la velocidad de los ordenadores y la cantidad de, ahora mismo, de una cantidad de datos que no se pueden trabajar porque es enorme la cantidad de datos y con la informática cuántica sí va a poder conseguir. Efectivamente, es que es la gran revolución. Pero vamos, yo que he leído de esto, sobre los qubits y cómo funcionan, me parece magia. Más que El a mí funcionamiento me me parece. parece magia. Pero lo que vamos a ver el usuario sí que es brutal, brutal, es multiplicar por varios millones la potencia que tenemos en un ordenador en Sí, sí, casa. No sí. por mil, no, es que es por varios millones lo que va a ser capaz de hacer. El cómo va a afectarnos, pues seguro, seguro que nos va a Claro. afectar en gran medida. ¿En cuanto? Pues no lo sé, igual hay trabajos que ya no hay que hacerlos porque los hace un ordenador que tiene esa capacidad cuántica. Yo, que soy optimista por naturaleza, Yo también. pienso que eso derivará en que los humanos tengamos más tiempo libre, no que los humanos quedemos en paro y sin posibilidad de vivir. ¿Vale? Eso espero yo, eso espero. Oye, y esto de, claro, con el tema de la informática, como con todo, vosotros siempre vais detrás de los malos, me explico. Sale una nueva estafa, una nueva historia, y vosotros tenéis que ir detrás de ellos a ver cómo podéis eliminar esa amenaza. No puede ser al revés, no podéis ir vosotros en ocasiones y vais por vosotros por delante A de ver, ellos, a modo tenemos preventivo. a nivel internacional sí que se están estudiando las tendencias. ¿Por dónde va a ir? ¿Qué es lo que pueden usar? Por ejemplo, lo que te digo, el uso de la voz para las Claro, estafas no lo hemos detectado aún, pero se va a emplear sí, o se está empleando ya, pero no lo hemos detectado aún. En lo demás no nos queda más que ir a remolque, porque muchas veces las tendencias van por un sitio, lo que pensamos que va a ir, y luego va por otro, porque la realidad es así, pasa en el delito y sí. pasa en absolutamente todas las casuísticas. Nuestro objetivo, y lo digo siempre, nuestro objetivo es ir un paso por detrás, no dos, Ujú. no dos.
en cuanto lo han hecho, que sepamos lo que están haciendo y cómo lo hacen. Pero no dos, porque si ya vamos dos por detrás, vamos a llegar tarde y cuando lleguemos ya están usando el siguiente método y no el que ya hemos detectado. Es una carrera. El que quiere ser un policía en delitos informáticos, en cibercrimen, va a tener y tiene que saber que va a tener que estar toda su vida formándose y aprendiendo, porque esto no se parece en nada a cuando yo empecé en el año 2004, pero es que no se parece en nada al año 2010 y no se parece y ya se parece poco al año 2015. Sí, sí. Aún hay algo del año 2015, pero ya no es. Y en el 2027 o 28, pues no será como el 2023, será muy diferente. Hay que estar aprendiendo siempre. No podemos ni imaginarlo siquiera. Oye, seguro tienes Facebook y página web donde la gente puede cotillar tus escritos, todos los artículos que tú haces y por supuesto poder comprar tu libro, Un lugar a 300 años luz del sol y los anteriores, claro. Lo más fácil de encontrarme es en Twitter. Es Águila Ken, tal cual suena. Mi nombre de usuario es Águila Ken con K. Ken. K-E-N. Kilo Eco November, que nos gusta decir a los políticos. Ken, muy bien. Águila Ken, todo junto. Ahí se me puede encontrar. Es fácil. Respondo a los mensajes privados siempre que me entere, porque parece que no me entero. Eso me pasa a mí. Voy a responder a los mensajes privados. Ahí está. No solo están las novelas, sino que también hay de vez en cuando pues artículos de divulgación que me gusta hacer y que a veces pues tienen bastante éxito, otras veces pues no sabemos por qué, con más trabajo tienen menos éxito. Eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. ¿Qué te iba a decir? Y ya estás preparando otra novela, ¿no? Está a puntito de salir. Bueno, puntito de salir. Estamos en fase de corrección. ¡Ay, qué rollo! De una de aventuras con sabor de western, aunque ocurre en Andalucía. Ajá. Ambientado en el mismo universo de Madrid 2030, no tiene nombre todavía, el nombre de trabajo es Sevilla 2041, pero no será ese su título final. Hay magnates, hay petróleo, hay un forastero, en este caso una forastera que llega a un pueblo. Qué bueno. Y hay aventuras, ya digo, con sabor de western clásico, que me gusta de vez en cuando recordar las historias del pasado. Pues ya saben, amigos, Águila Ken en Twitter, y pueden encontrar esto y mucho más de nuestro gran amigo Eduardo Casas. Sí te pido que cuando saques esta segunda nos des un toquecillo y podamos hablar de ella. Cuenta con ello. Pues en ello está, tienes mi teléfono, tienes todo, esperando tu llamada estoy. Perfecto, muchísimas gracias. Eduardo Casas, muchísimas gracias por esta novela, muchísimas gracias por este ratito tan agradable que hemos pasado y ya sabes, seguiremos hablando, que es un auténtico gusto. Muchísimas gracias por todo. Insisto, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Por fin me doy cuenta de que el verdadero lujo no es disfrutar de lo que tenemos, sino de lo que somos. Nuestros pueblos, nuestros comercios, lo que somos. El comercio rural hace posible que nuestros pueblos sigan existiendo. Lo auténtico, lo natural, lo de toda la vida. Lo que te hace sentirte en casa. Mantengamos lo que nos llena de vida. Mantengamos lo que somos. Consume Rural. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía.
es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Les decía, ahora queremos hablar de un tema tan interesante. No, mira que no ha estado interesante la entrevista con Eduardo Casas, un lugar a 300 años luz del sol, y sobre todo sobre su vida, hablar de la policía, hablar de la ciberdelincuencia. La verdad es que hemos pasado un rato muy agradable. Y ahora queríamos hablarles de otro tema también muy interesante y que quizás lo conozcamos, pero no tanto, y para eso Eduardo Córdoba nos lo va a explicar. Le vamos a hablar de la Orden de Malta y le vamos a hablar del halcón maltés. Yo no sé si tengo por aquí a Eduardo o no. Eduardo, ¿estás por aquí? Estoy. Está Eduardo, bueno. Está Eduardo. ¿Me oís, no? Te oímos muy bien. ¿Tú a nosotros? Sí, también. Bueno, Eduardo, pues bienvenido a Nordeste Radio. Oye, nos vas a hablar de la Orden de Malta y del halcón maltés. Sí. Bueno, se me ha ocurrido hablar de esto porque el día 31 de este mes es el Día de Todos los Santos, sí. Y hay una cosa que enlaza con este tema que ahora, según os lo vaya contando, pues ya se verá, si os parece. Hombre, claro. Primero habría que hacer referencia a los orígenes de la Orden de Malta, que se remontan pues nada más ni nada menos que al año 1048, es decir, en la época de las Cruzadas. Y se fundó en esa época en Jerusalén un hospital para peregrinos, con el Tajet, les dio autorización el califa que mandaba entonces allí, que era un tal Usjafer o algo así. Y ese les permitió construirlo junto a la iglesia del Santo Sepulcro, y bueno, rápidamente el lugar fue consagrado a San Juan Bautista, por lo que el nombre de la orden quedó como Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. En ese momento era superior del monasterio hospital, porque los monjes se dedicaban exclusivamente a arreglar problemas de los enfermos y heridos y demás, pues el padre Gerardo Tull, y desde ese momento también fue conocido como fundador de la orden. Los miembros adoptaron la regla de San Agustín y el hábito negro con una cruz de paño blanco con 8 puntas. Estas 8 puntas, para quien no lo sepa, tienen que ver con las 8 bienaventuranzas. Entonces, bueno, pues todo tiene un simbolismo. En un principio, como decía, se trataba solo de monjes que ayudaban a los heridos y enfermos, pero con posterioridad tomaron el camino militar, siguiendo las usanzas que ya usaban los de la Orden de los Templarios. Por cierto, cuando la Orden de los Templarios fue deshecha, de aquella manera tan tremenda, desde entonces el 13 es viernes, es el día maldito, como todo el mundo sabe, todos los bienes o parte de los bienes de la Orden de los Templarios pasaron a la Orden de Malta, pero bueno, eso es otra historia.
Cuando en Jerusalén y en Tierra Santa fueron expulsados los cristianos, eso ocurrió en 1291, pues esta orden tuvo que instalarse en algún sitio. Eran un grupo de monjes importante ya y demás, y tuvieron y criados también, claro, porque tomaron un poco las costumbres, como decía, de los templarios, y ya se hicieron escalas dentro de la propia orden, había nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, quiero decir que había bastante gente y se fueron a buscar un sitio donde instalarse, y lo consiguieron en la isla de Rodas. Pero pasaron los años, estuvieron allí mucho tiempo, crearon incluso, que todavía están en pie algunos, fortalezas para defenderse y demás, y en 1522, ya estamos hablando de siglo XVI, una época muy, muy posterior, fueron expulsados de la isla por los turcos y no les quedó más remedio que irse a Roma. Todo esto después de una cruenta toma de la isla, en la que, bueno, pues fueron sitiados, llegaron a un acuerdo con los turcos para salir de allí indemnes, los que quedaban, claro, pero que se tenían que ir de allí. Se fueron a Roma. Y es aquí precisamente donde comienza su relación con España. Porque, como sabemos, en la segunda década del siglo XVI, Carlos I de España y desde 1520 V de Alemania gobernaba un gran imperio y, lógicamente, sufría amenazas en sus inmensas fronteras, que quizás la más importante era la del imperio turco en el Mediterráneo. Sí, sí. No olvidemos que Carlos era además rey de Nápoles y Sicilia, y el Mediterráneo era su sitio natural. No podía dejar que todas esas tierras fuesen atacadas permanentemente por los turcos para, en plan vikingo, hacer sus tropelías y robar a los habitantes de esa zona, ¿no? Bien, decía que efectivamente que tenía unas inmensas fronteras. Y Carlos buscaba dentro de la cristiandad pues a alguien que les pudiese echar una mano. Y mira tú por dónde se fijó precisamente en la orden militar que acababan de expulsar de Rodas. Y esta orden militar, que se llamaba ya Orden Militar Hospitalaria de San Juan, Sí. Era un grupo de militares experimentados, con lo cual se había echado de allí Solimán el Magnífico, que nos suena a todos de las películas y demás, ¿no? Bien, entonces llegó a un acuerdo con ellos para cederles las islas de Malta, la isla también de Gozo y Comino, así como Trípoli, a cambio de que sirvieran de primera defensa ante los ataques del Imperio Otomano. También contó con el beneplácito del Papa Clemente VII, y no solo se trataba de una primera barrera, la de estas ciudades o islas, también se trataba de un punto de partida de los barcos de la Orden de Malta para hostigar a los bajeles turcos que tenían a Túnez como puerto principal en el oeste del Mediterráneo. Recientemente los turcos habían llegado a tomar Túnez, por lo cual la amenaza a la zona norte del Mediterráneo era obvia, ¿no? Entonces, bueno, pues había que hostigarles. Lo mismo que los otomanos atacaban a los barcos cristianos, pues en este caso se hacía también al revés. Y como curiosidad hay que decir que para sellar con un tributo simbólico esa cesión a perpetuidad de esas posesiones, Malta y demás, se impuso que el emperador Carlos recibiera de la Orden de los Hospitalarios de San Juan, conocida como de Malta a partir de ese momento, un halcón entrenado para la caza. Este curioso tributo, que se conoce como el halcón maltés, y hay que recordar en este momento la película del halcón maltés, que no tiene nada que ver con esta historia, pero existe la película El halcón maltés, con el gran Humphrey Bogart como actor principal, recordar. Bueno, pues en 1565 el sultán intentó la toma de la isla, lo que se conoció como el sitio de Malta, y fue rechazado por los apenas 700 caballeros de la orden, con algunos miles de soldados de la isla, y gracias a los otros soldados de España y otras nacionalidades que les hizo llegar el emperador Carlos. Porque si no, pues hubiesen tenido también que abandonar Malta. Está claro. Porque las fuerzas del sultán Solimán eran tremendas, ¿no? Eran
eran no sé cuántos bajeles, no sé cuántas... Era muy superior. Muchísimos atacantes, muchísimos soldados, y bueno, pues fue una historia también bastante cruenta. Pero volviendo al tributo, este tributo se suprimió por culpa de Napoleón Bonaparte, porque no se le ocurrió otra cosa que en el año 1798 expulsar de la isla a la orden. Posteriormente, ya en 1800, es decir, 2 años después, fueron los ingleses quienes la conquistaron. Recordemos que en esta época estaban las guerras de Napoleón, claro, de Napoleón con los ingleses, también con España, que entró en España de aquella manera, etc. ¿No? Bien. Entonces los ingleses la conquistaron. En fin, que aunque los derechos de los hospitalarios fueron reconocidos en el Tratado de Amiens, la verdad es que no fueron respetados y la isla dejó de ser la sede de la orden. Qué bueno. No les quedó más remedio que volver nuevamente a Roma en 1834, lugar en el que se encuentra la sede actualmente, y se dedica a labores humanitarias y sociales. Además mantienen relaciones diplomáticas con casi una centena de países, porque no olvidemos que la Orden de Malta es una orden que tiene su propia personalidad jurídica, como si de un Estado se tratase. Y tiene, ya digo, en Roma, en la ciudad del Vaticano, tiene su sede. Además, anualmente se hacía la entrega y a esto ya viene lo del 31 de octubre, anualmente se hacía la entrega de tan singular tributo en el Día de Todos los Santos. Primero se le entregaba al virrey de Sicilia, que era el virrey de Sicilia porque Carlos y los reyes españoles le habían permitido estar allí como virrey, como representante suyo, ¿no? Pero después directamente al rey de España. Y esto se realizaba año tras año, como decíamos, hasta el año 1798, lo de Napoleón, el suceso de Napoleón. Las invasiones napoleónicas, claro. Sí, y bueno, hay que ya, pues, como última curiosidad, decir que en el año 2005 el Real Gremio de Halconeros de España reanudó esta tradición entregando un halcón a Juan Carlos I como rey de España. Y esto, bueno, pues es un poco la historia del halcón maltés, que sigue todavía, como vemos, de alguna manera puesta en funcionamiento, aunque no son los miembros de la Orden de Malta quienes hacen entrega del halcón, sino que, bueno, pues se ha reanudado esto porque interesa tener la historia de los halcones viva, que recordemos que el halcón ha sido un animal que ha acompañado al hombre en sus cacerías durante muchos siglos. La cetrería de tiempos inmemoriales. Realmente curioso, y además, aparte fíjate que la Orden de Malta yo creo que es una de las pocas órdenes que siguen existiendo. Sí, a ver, hay otras órdenes, pero muy pocas. Las órdenes que eran universales eran la de los templarios y la de Malta. Otras órdenes, como por ejemplo una que era una orden germánica, y luego las 3 españolas, que eran la de Santiago, Calatrava y ¿cuál es la otra? Santiago, Calatrava y se me ha ido el nombre en este momento. Las órdenes españolas pues no eran de carácter universal, eran simplemente de carácter digamos que local, por decirlo de alguna manera. Y sí, efectivamente siguen existiendo las órdenes, pero ya no con los mismos atributos que tenían antes. La única, pues como decimos, la de Malta, que sigue dedicándose un poco a cosas sociales y demás. Qué bueno. Edu, ha sido un placer, como siempre. Pues yo encantado. Lástima que no podamos salir en la tele. Pero bueno, mañana lo intentaremos. Ya sabes que el tema de la técnica a veces nos ayuda y a veces nos pone trabas, pero bueno, sigue estando ahí. Bueno, mañana te prometo que me afeitaré. Venga, vale, mañana maquillate un poco. Eduardo, amigo, ha sido un auténtico placer. Un abrazo, gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado. Realmente curioso también lo de la Orden de Malta y el halcón maltés, el famoso halcón maltés, que en muchas ocasiones no sabemos dónde viene. Pues fíjense en la historia. Qué maravillosa la historia y cuántas cosas tengo por recuperar y que contarles. Amigos, ha sido un placer. Mañana les esperamos aquí en Nordeste Radio a partir de las 11. Un abrazo muy fuerte de Ezequiel Chiñaque. Adiós, amigos.